Entonces vamos a empezar con la parte teórica. Hablaremos del análisis de parámetros físico-químicos realizados o que se recomienda realizar en la determinación de tratamientos de aguas residuales y la relación que tenemos con la NOM 001 de la Semarnat, la actualización del 2021. Como objetivo principal tenemos mostrar los parámetros físico-químicos importantes de medir en el tratamiento de aguas residuales que están indicados por la NOM 001 de la Semarnat en la actualización que se hizo hace unos años. Y como temas principales vamos a ver el proceso de tratamiento de aguas residuales, los parámetros físico-químicos importantes de medir y los cambios que se hicieron en esta NOM para tratamiento de aguas residuales. Tenemos el proceso de tratamiento de aguas residuales, se divide en diferentes etapas. Primero el pretratamiento, que se compone del sistema de colección y la rejilla, el tratamiento primario, que lo integran la recolección de arena y la clarificación primaria. Después tenemos el tratamiento secundario, donde se lleva a cabo la aireación y la clarificación secundaria. Aquí se divide en dos, que ya son los lodos por una parte y después el agua que pasa a desinfección para después ya mandarla al efluente, y los lodos pasan hacia el espesamiento y la estabilización por medio de una digestión, después a un secado y posteriormente a disposición de biosólidos. En cada una de estas etapas vamos a medir diferentes parámetros. En la pantalla se muestra una tabla donde, por ejemplo, en el pretratamiento vamos a realizar la medición de amoníaco, de conductividad eléctrica, cloro. Anteriormente se manejaba la demanda biológica, la demanda bioquímica, también el fósforo, el nitrógeno, el ORP y el pH. Entonces, con esa tablita nos vamos a poder guiar de qué parámetros se recomienda medir en cada una de las etapas. Por ejemplo, ya en la desinfección, ya para que el agua tratada pase al efluente, se recomendaba medir antes la DBO. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esta actualización, ya no se va a requerir este parámetro. Sin embargo, la DQO sí, la dureza, el ORP, el pH, la temperatura y la turbidez. Entonces, dependiendo de la etapa, podemos guiarnos en esa tablita de cuáles son los parámetros que necesitamos saber para seguir con nuestro proceso de tratamiento. Ahora sí, hablando un poquito de la NOM, ya existía una NOM anterior, pero en el 2021, o más bien, ya existía esta NOM, nada más que en el 2021 se actualizó. Esta NOM establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación, referente aquí a México. Seguramente en Latinoamérica o en otros países que también nos estén acompañando, debe haber una NOM muy similar, una norma muy similar a esta, donde también es importante saber cuáles son los parámetros y los límites que se permiten para hacer las descargas de las aguas residuales. Entonces, el objetivo de la NOM de aquí de México es establecer los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, con el fin de proteger, conservar y mejorar la calidad de aguas y los bienes de la nación. Les mencionaba que hubo algunos cambios. Por ejemplo, se eliminaron los términos como DBO5, la demanda biológica de oxígeno. Se elimina por completo. Esta determinación era realizar una medición de oxígeno disuelto en 5 días. El día 0 se realiza la medición de oxígeno disuelto. La muestra se metía a incubación con un blanco y al día 5 se volvió a leer el oxígeno disuelto y se hacía un cálculo para saber el valor de la DBO5. Entonces, este parámetro
en definitiva se elimina. Lo mismo pasa con la materia flotante, que pues se va a eliminar. En el caso de los sólidos sedimentables, también se van a eliminar. Y los coliformes fecales, que antes el intervalo era de 1000 unidades, de 1000 en el número más probable en 100 mililitros para todos los tipos de descargas, y pues ahora ya no se va a requerir ese parámetro. En el caso de los parámetros que se van a incorporar, vamos a tener el carbono orgánico total, la toxicidad aguda, ahorita los vamos a definir uno por uno, la unidad de toxicidad, el valor instantáneo, la DQO, que antes se realizaba para cumplir con ciertas acreditaciones, sin embargo no era obligatorio este parámetro y ahora sí ya lo va a ser. Entonces aquí tenemos la demanda química, la DQO, que tiene un límite permisible de 60 a 150 miligramos por litro, dependiendo de la clasificación del cuerpo receptor del agua residual. Vamos a tener también el color verdadero y los enterococos fecales. Entonces, esta enterococos fecales se va a tener un límite entre 50 y 250 como número más probable en 100 mililitros, dependiendo de la clasificación del cuerpo receptor también. Y por último, se estableció en la norma que la temperatura máxima del agua a descargarse en los cuerpos de aguas federales debe ser de 35 grados Celsius. ¿Okay? Estos son los principales cambios, las principales modificaciones que se realizaron a la NOM. Ok, entonces empecemos con los parámetros que se agregaron y comenzamos con carbono orgánico total. Este es un indicador de la materia orgánica que está presente en el agua. También lo vamos a conocer como la diferencia del carbono total menos el carbono inorgánico, y se conforma de las distintas fracciones como son carbono orgánico disuelto, carbono orgánico purgable, carbono orgánico suspendido y carbono orgánico no purgable. La NOM menciona dos métodos para la determinación de este parámetro. Uno es el método por combustión a alta temperatura y después se detecta por medio de un infrarrojo, un espectro infrarrojo. Y el otro método, que es el que vamos a hablar un poquito el día de hoy, es el método colorimétrico. El carbono orgánico total se determina mediante la detección con un espectro UV visible utilizando kits comerciales, con los cuales se van a digerir. Vamos a colocar la muestra, se va a digerir controladamente en el vial, que va a estar cerrado herméticamente, y el carbono orgánico va a ser oxidado con persulfato a dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se va a difundir con una solución indicadora de pH, donde se convierte a ácido carbónico. Y este va a producir un cambio de color, el cual es proporcional a la concentración de carbono presente en la muestra. Y con respecto a la intensidad de color, vamos a poder leer en un espectro con una absorbancia a 605 nanómetros. Previamente a leer la muestra, se debe realizar una curva patrón con diferentes puntos de concentración. Entonces, primero se hace el blanco y después se lee la muestra, ambos a 605 nanómetros. Ok, después tenemos el siguiente término que se introdujo a la NOM, que es toxicidad aguda,
y también las unidades de toxicidad. ¿Qué es la toxicidad aguda? Es el efecto negativo que pueden tener los organismos al ser expuestos una sola vez durante un periodo de tiempo a una o varias sustancias. Para determinar la toxicidad aguda de una muestra de agua residual, la NOM establece el método de Vibrio-Fischery, el cual lleva ese nombre justo por la bacteria con este nombre, y es de origen marino, que se utiliza para el análisis por sus propiedades de bioluminiscencia, las cuales van a ayudar a la detección de contaminantes. Este estudio se hace a partir de muestras, las cuales pueden ser de agua dulce, salina, agua residual, industrial, municipal, de proceso, residual ya tratada, de efluentes agrícolas, lixiviados, entre otro tipo de muestras. El estudio tiene, bueno, les comentaba, el estudio se basa o se ayuda con la bacteria Vibrio fischeri, ya que tiene las propiedades de bioluminiscencia. Pero ¿cómo funciona? Cuando una población de bacterias de Vibrio fischeri se expone a muestras de agua con tóxicos, su actividad metabólica y la emisión de la luz van a disminuir. Esta inhibición de la luz se puede medir por medio de luminómetros para determinar el nivel de toxicidad de una muestra de el agua. Entonces, ese parámetro se va a determinar por medio de la intensidad de la luz que es capaz de emitir la bacteria. Los límites permisibles o el límite permisible aquí en México con la NOM 001 es de 2 unidades de toxicidad. ¿Pero qué son las unidades de toxicidad? Pues es la forma de expresar el grado de toxicidad de una muestra de la cual no se conoce la concentración de las sustancias que contiene. Entonces, se introducen estos dos términos, toxicidad aguda y las unidades de toxicidad, para poder determinar qué tan tóxico es el agua que estamos analizando. Okay. El siguiente parámetro que vamos a revisar es el color verdadero, que es el color de la muestra debido a sustancias en forma disuelta. Este se mide en la muestra una vez que se eliminaron los sólidos suspendidos y los pseudocoloidales. Esta determinación se basa en la NMX AA 017 para determinación de color en agua, pero esta NMX a su vez se basa en la ISO 7887, la cual tiene 4 métodos para realizar la determinación de color verdadero. Sin embargo, solo uno de los métodos sirve para medir el color del agua en diferentes escalas de colores a través del coeficiente de absorción, es decir, por espectrofotometría. Y se determina de la siguiente forma. Se filtran 50 mililitros de muestra con un poro de... son 0.45 micras. Y después se mide el pH, después del filtrado. Se prepara un blanco de igual de 50 mililitros. Y posteriormente se lee tanto el blanco como las muestras a las absorbancias de 436 nanómetros, 525 nanómetros y 620 nanómetros. Esto debe ser por triplicado, normalmente siempre las pruebas son por triplicado, sea cual sea. Y esto se reporta el promedio diario para cada longitud de onda. En el caso del parámetro, o no es el parámetro, es el término de valor instantáneo,
pues no es nada más que el resultado obtenido del análisis del laboratorio a una muestra de agua residual colectada en la descarga, con motivo de una verificación realizada por la Comisión o la Procuraduría del cumplimiento de los parámetros de la calidad establecidas en la norma. Ok, y aquí les pongo un ejemplo de cómo aparece en la tabla. Ahorita les vamos a mostrar la tabla completa, pero aquí les pongo, les señalo dónde está este término de valor instantáneo. Van a estar los parámetros, los tipos de cuerpos a los que se pretende descargar el agua y las siglas PM, PD y BI. Entonces es promedio mensual, promedio diario y valor instantáneo. ¿De acuerdo? Eso significan las siglas. Por último, en el caso de los parámetros, tenemos la DQO, que pues es la medida del oxígeno consumido por la oxidación de la materia orgánica y de la materia inorgánica en una medición específica, en una prueba específica. Se va a expresar en términos de su equivalencia en oxígeno, y el procedimiento a seguir con este parámetro es lo mismo que en carbono orgánico. Ya se venden kits preparados donde nada más se coloca la muestra. Dependiendo del intervalo esperado, se coloca la cantidad de muestra. Por ejemplo, para intervalos bajo y medio, en el caso de los reactivos HANA y de algunos reactivos similares a estos, son 2 mililitros de muestra, y en el caso del intervalo alto son 0.02 mililitros de la muestra en cada uno de los viales. Entonces, la muestra es digerida y hay dos opciones. En el caso de los equipos HANA tenemos dos opciones. Pueden ser durante 2 horas a 150 grados Celsius o durante 15 minutos a 170 grados Celsius. Entonces, yo creo que es más conveniente únicamente tardar 15 minutos y el tiempo que tarda en calentar y en enfriar el reactor, que esperar 2 horas para realizar las mediciones. Entonces, pasando este tiempo, se dejan enfriar y posteriormente se puede leer en un fotómetro o un espectrofotómetro de luz visible, dependiendo del equipo que tengamos. Ahorita también vamos a ver un poquito de los equipos que ofrecemos en HANA para todos estos parámetros. Ok, es importante mencionar también que la norma nos dice que para medir la carga orgánica contaminante en aguas con una concentración mayor a 1000 partes por millón de cloruros, se debe utilizar, en vez de DQO, se debe utilizar el carbono orgánico total, ya que la salinidad alta interfiere en las determinaciones de DQO. Por esto se va a sustituir. Cuando mis valores de cloruro son más de 1000 o más partes por millón, vamos a utilizar mejor carbono orgánico total que DQO. ¿De acuerdo? Ok. Y bueno, les comentaba que la tabla nos indica el parámetro, los parámetros físico-químicos y microbiológicos y el tipo de cuerpo al que se pretende descargar el agua ya tratada. Entonces les mencionaba PM, valor promedio mensual, PD, promedio diario, y BI, valor instantáneo. Dependiendo de dónde vayamos o dónde se pretenda descargar, estos son los valores permisibles que debemos seguir.
Digo lo mismo con respecto a pH, color verdadero. Aquí están las longitudes de onda que se mencionaban, a las cuales se tienen que medir. Y toxicidad aguda de 2 a 15 minutos después de la exposición en unidades de toxicidad. Ok. En la tabla 2 vamos a tener los minerales o los elementos como el cadmio, cianuro, níquel, plomo, zinc. Y lo mismo, dependiendo del cuerpo de agua a donde se pretenda descargar el agua tratada, vamos a tener un diferente valor de límite permisible. Entonces, ahora sí, hablando un poquito de los equipos HANA, los voy a presentar primero en las diapositivas y posteriormente los vamos a ver físicamente. Tenemos primero el espectrofotómetro, que es el equipo que mide más parámetros de los que solicita la NOM, el HI 801, que tenemos amoníaco, DQO, fósforo, carbono orgánico total, el cromo, el níquel, el zinc, el cobre, el cianuro. También el color en agua, aquí lo podemos medir. Y tenemos los fotómetros de mesa, amoníaco, DQO, fósforo, por ejemplo, el HI 83399 o en el HI 83314 tenemos un poquito de parámetros más ya programados. Es importante mencionar que en el IRIS se puede programar el carbono orgánico total. No viene programado el método, sin embargo, ya vimos que nada más es hacer una digestión, pasar el carbono orgánico total a diferentes formas de carbono y únicamente al finalizar este procedimiento se lee a una longitud de onda de 605 nanómetros y el equipo sin problema puede realizar esta medición. Para DQO, para fósforo, para nitrógeno, para carbono orgánico tenemos el termorreactor para poder digerir las muestras. Entonces estos tres equipos funcionan perfectamente para diferentes parámetros que se solicitan en la NOM. Después tenemos medidores portátiles, el HI 98193 y el HI 98198, que miden oxígeno disuelto principalmente. El HI 98193 también mide DBO, que mencionábamos que ya no es necesaria o ya no la pide la NOM. Sin embargo, también la puede medir este equipo. Para conductividad eléctrica también tenemos dos opciones, el HI 98192 y el HI 98197. Lo mismo, son equipos portátiles que nos van a ayudar a realizar este tipo de mediciones en campo. Para pH y ORP tenemos el HI 98191 y multiparamétricos tenemos tres opciones. El HI 98194, con el que vamos a poder medir pH, ORP, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos y oxígeno disuelto. El HI 98494, que lo mismo, medimos pH, ORP, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos. El sensor de oxígeno disuelto es óptico y además este equipo se puede conectar a la aplicación HANA Lab. Entonces vamos a poder realizar las mediciones tanto con el medidor como con nuestro teléfono o nuestra tablet. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el HI 98199, que igual es un multiparamétrico, sin embargo este no mide todos los parámetros al mismo tiempo, mide un parámetro a la vez, dependiendo de la sonda que tengamos conectada. Por ejemplo, para pH, el código es HI 829113, para conductividad cambia y para oxígeno disuelto también cambia.
es importante mencionar que oxígeno disuelto también es un sensor óptico, no son membranas como las que ocupa el 194. Y también se puede enlazar a la HANA Lab. Vamos a presentarles también el HI9829, que es de los multiparamétricos portátiles más completos que tenemos en HANA. Mide muchísimos parámetros, entre ellos pH, conductividad, sólidos totales, salinidad, oxígeno disuelto, turbidez, veíamos que los anteriores no miden turbidez, temperatura, amonio, cloruros, nitratos, la presión atmosférica, y también podemos medir, o no medir, sino identificar la ubicación de donde se tomaron las mediciones por medio de un GPS. Vamos por la parte fotométrica. Medidores portátiles o fotómetros portátiles de la serie 97. Tenemos el HI97-106, que es específico para demanda química de oxígeno. El HI97-104, que es multiparamétrico, podemos medir pH, alcalinidad, cloro libre y total y ácido cianúrico. Y el turbidímetro, que también puede medir cloro libre y total, HI83414. Y con respecto a los iones que veíamos en la tabla 2 de la NOM, estos son los electrodos de ion selectivo que ofrecemos en HANA, que también nos van a ayudar a realizar la medición de los parámetros. Esto lo podemos hacer con el medidor portátil HI98191, porque también mide, además de pH y ORP, también mide ion selectivo, y como es portátil nos facilita la medición en campo. Entonces podríamos realizar determinaciones de amoníaco, de cadmio, de cianuro, cobre y plomo. Ok, entonces eso es con respecto a la parte teórica. Vamos a mostrar ahora los equipos en físico y hablar un poquito de sus especificaciones. Y después de la demostración de los equipos habrá una sección de preguntas. Bueno, ya están llegando sus preguntas y ahorita las vamos a responder. Entonces, un segundito para acomodar los equipos, por favor. Ok, tenemos aquí los equipos ya en físico. Como les mencionaba, el espectrofotómetro, el HI801, es el equipo con el que vamos a poder realizar la mayoría de las mediciones de los parámetros que nos solicitan la norma. Este espectro cuenta con 96 parámetros ya programados. La mayoría son para el análisis de aguas. Entonces ya no habría que configurarle algún método más que, por ejemplo, el de carbono orgánico. Realizando la curva patrón, se la podemos
programar. Y después de programarla ya nada más es necesario realizar las mediciones de cada una de las muestras, del blanco y la muestra. Entonces, esta opción es muy recomendable porque, como les mencionaba, mide la mayoría de los parámetros que solicita la NOM. El siguiente es el termorreactor. En este caso estamos presentando el HI 839150. Este únicamente cuenta con la configuración de dos temperaturas, que son 105 y 150. Sin embargo, tenemos el otro termorreactor que incluye la temperatura de 170 grados Celsius, que les comentaba hace un momento. Esa temperatura de 170 grados Celsius nos ayuda a reducir el tiempo de digestión para la demanda química de oxígeno. Con este nos tardaríamos 2 horas para realizar la digestión, y con el termorreactor que tiene la configuración de 170 grados Celsius únicamente son 15 minutos para realizar la digestión. Entonces este también lo vamos a utilizar sí o sí para demanda química de oxígeno, para fósforo, para nitrógeno, y podríamos utilizarlo también para carbono orgánico. Después les estoy presentando el fotómetro HI 83399, que es para DQO. Sin embargo, también podríamos utilizar el HI 83314, que es para aguas residuales, y veamos que mide un poquito de parámetros más que este. Tiene la configuración de más parámetros que este. La verdad es que es muy intuitivo el equipo. A este no le podríamos configurar el de carbono orgánico, por ejemplo, a los fotómetros ya no. Al único que sí se le puede configurar es al espectro, pero ese también es muy útil. Ahora, si no queremos algo tan grande y queremos algo más portátil, y puede ser de uno o varios parámetros, está el fotómetro portátil o los fotómetros portátiles de la serie 97, HI 97, que ahorita nada más les estoy presentando el de cloro libre y también el de el multiparamétrico. El de cloro libre y el multiparamétrico. Este multiparamétrico nos ayuda a realizar mediciones de cloro libre y total, de ácido cianúrico y de pH. Entonces, todos los parámetros que mide este están incluidos en la NOM. Entonces, este también sería una muy buena opción para analizar las aguas ya tratadas o que están en proceso de tratamiento. Vamos con el turbidímetro. Que también nos va a ayudar a realizar mediciones aparte de turbidez, de cloro libre y cloro total. Como la turbidez se determina fotométricamente, pues Hanna aprovecha esta técnica para también colocar o programar los métodos de cloro libre y cloro total con este mismo equipo. Y por último tenemos los medidores portátiles HI 98194, que es un multiparamétrico muy completo. La verdad es que es de los más vendidos. Y el HI 98191, que es el que les mencionaba, que nos va a ayudar a realizar mediciones de diferentes iones. Obviamente nada más es uno a la vez, cambiando el electrodo. El equipo se suministra con electrodo de pH
y habría que adquirir los electrodos de los parámetros que necesitamos o que deseamos medir, de cadmio, de plomo, de calcio, dependiendo de lo que nosotros queramos. Nada más hay que cambiar el electrodo y el equipo lo va a medir. Y en el caso del HI 98194, pues tenemos las sondas o los electrodos, los sensores ya instalados, que es pH, conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos. Este se suministra con esta protección que tiene metal para que podamos arrojar la sonda al cuerpo o a donde, tanto al agua residual, donde está el efluente, o al cuerpo donde vamos a descargar nuestra agua. Y bueno, estos son los equipos que les queríamos presentar el día de hoy. Yo creo que ya con esto vamos a la sección de preguntas y respuestas.